esta lectura con el conocimiento, la responsabilidad, la sabiduría y el acompañamiento del preciosísimo Espíritu Santo de Dios. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Danos inteligencia, danos capacidad, razonamiento, entendimiento, emoción de saber que al escuchar esta voz, Señor, esta narración, tú estarás hablando en nuestros corazones, eterno Padre. Señor, abrimos nuestra inteligencia al máximo para comprender, para asimilar esta palabra, Señor, que nos traes en esta noche. El club de lectura es una gran bendición, Señor, para quienes lo escuchan, y saludamos allá en Ámsterdam, Holanda, a mi hermana Cristina Fockingham, quien está allí, la hermana de mi esposa Marta, quien se está también congregando con nosotros desde allí, y me ha pedido el favor que le grabe cada una de las lecturas que nosotros hacemos acá. Así que gracias, Señor, también, porque hasta ese país llega tu voz, hasta ese país llega la emocionante narración de esta noche del club de lectura. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, somos 9 ya, con los 9 arrancamos, porque necesitamos que nos rinda el tiempo. Damos la gloria a Dios. Bien, capítulo número 2, o mejor, lección número 2 del libro El diálogo con el apóstol San Juan. ¿Eres un maestro importante en Israel y no entiendes esto? ¿De dónde surgió esta pregunta? Es necesario nacer de nuevo, es la aseveración que le hace el Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer Juan 3 en adelante y luego entonces ya comienza el diálogo. Dice así: una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede suceder esto? Jesús le contestó: tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes. Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos, porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Y si no me creen cuando les hablo de las cosas del mundo, ¿cómo me creerían si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo, yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto, para que todo el que cree en mí tenga vida eterna. Jesús sabía que Nicodemo era un líder religioso judío, y pensaba que él ya debería saber cómo Dios iba a salvar a su pueblo y cómo la gente cambiaría con la llegada del Mesías. Pero los líderes de Israel no reconocieron a Jesús. Como dice la Biblia, vino a su propio pueblo, pero ellos no lo recibieron. Juan 1:11. Nicodemo pensaba que Jesús venía de Dios porque hacía milagros que nadie más podía hacer sin la ayuda divina. A veces nosotros también tratamos de entender a Jesús como con la lógica, solo con la lógica. Incluso muchos que son como maestros en la iglesia, como Nicodemo, solo conocen la historia de cómo Dios iba a salvar a la gente, tal como la contaron los profetas. Pero solo saber eso no es suficiente para entender el reino de Dios. Jesús dijo que es necesario nacer de nuevo. Muchos maestros del pueblo de Dios no entienden esto. Por eso, como Nicodemo, preguntan: ¿cómo puede pasar esto? ¿Eres un maestro en Israel o en la iglesia y no sabes esto? Es un error grande pensar que uno es maestro solo por saber mucho de la Biblia. El que de verdad entiende
es enseñado por el Espíritu Santo a conocer a Jesús que está en la Biblia. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nicodemo, aunque era un maestro, solo entendía las cosas con sus ojos y su mente. Para nacer de nuevo, solo pensaba en volver al vientre de su mamá. Pero Jesús le dijo que eso no era así. Lo que nace de la carne solo es carne. La persona religiosa que solo piensa en lo humano se siente perdida cuando se encuentra con Jesús. Siente que lo que sabe no le sirve, pero tampoco sabe cómo nacer de nuevo. Pero Jesús dice claramente, es necesario nacer de nuevo. Y este nacimiento no viene de lo humano, sino del Espíritu Santo. Jesús habla de nacer del agua y del Espíritu. El bautismo en agua muestra que la persona vieja muere con la muerte de Jesús. El agua representa la limpieza del pecado por el sacrificio de Jesús. Y la persona reconoce que necesita ese bautismo en la muerte de Jesús para ser limpiada de su pecado. Por eso la Biblia pregunta, ¿no saben que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, fuimos bautizados para unirnos a su muerte? Romanos 6:3. Pero todo este cambio de vida lo hace el Espíritu Santo. Para la persona normal, esto es difícil de entender. Pero yo me pregunto, ¿qué entiende una persona de sí misma? ¿Sabe cómo funcionan sus ojos? ¿Cómo se limpia la sangre en sus pulmones? ¿O las muchas cosas que su cuerpo hace sin que se dé cuenta? Entonces, ¿por qué quiere entender cómo se nace del Espíritu o cómo trabaja el Espíritu? Nosotros hablamos de lo que sabemos y contamos lo que hemos visto. Juan 3:11. Por eso Jesús se queja de que la gente no cree y es orgullosa para creerle al Creador de todo. Jesús nos asegura que habla de lo que sabe y cuenta lo que ha visto, pero Jesús se lamenta diciendo, ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Por qué tú y yo no vamos a creer lo que Jesús dice si Él sabe de lo que habla y cuenta lo que ha visto? ¿Puede haber alguien que diga la verdad mejor que Jesús? El libro de Apocalipsis 3:14 lo llama Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación. ¿Qué excusa tendrá alguien para no creer lo que dice el Hijo de Dios Jesucristo? Dejemos de pensar solo con nuestra cabeza y aceptemos que necesitamos nacer de nuevo del Espíritu, porque eso es lo que Jesús dice. Creámosle a Jesús y veremos que ese nuevo nacimiento es real en cada persona que cree en Jesucristo. La explicación que Jesús le da a Nicodemo es como el viento, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu, Juan 3:8. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario. Ahora nos habla de la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Toda persona de Israel que era mordida por una serpiente, solo tenía que mirar la serpiente de bronce para vivir. Números 21:9. No había otra forma de salvarse del veneno. El que no miraba, moría. Y Jesús nos dice, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo el que en él cree tenga vida eterna. Todos hemos sido mordidos por la serpiente antigua Satanás, y nuestro cuerpo está lleno del veneno del pecado. Esto nos lleva a la muerte eterna, pero Dios, en su gran amor, nos ha dado la sanidad en su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús se presenta como la única forma de salvación y la única manera de tener vida eterna para todos. Si los israelitas en el desierto no tenían otro lugar a donde mirar para salvarse de la muerte por las serpientes, hoy nosotros no tenemos otro lugar a donde mirar para salvarnos del pecado y de la muerte, sino a la cruz de Cristo, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Juan 3:15. Mirar es creer en Jesús. Los israelitas solo tenían una forma de salvarse del veneno de las serpientes: mirar la serpiente de bronce. Aunque era algo tan difícil como mirar, de eso dependía su vida. De la misma manera, para nosotros, mirar o no mirar la cruz de Jesús significa vida eterna o muerte eterna.
No sirve buscar otras soluciones, porque no hay otro nombre en todo el mundo que Dios nos haya dado para que seamos salvos. Hechos 4:12. Ese mirar significa aceptar a Jesús como mi Salvador personal, el que quita mis pecados. Así nos lo dice la Biblia. Ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que vive unido a Él no sigue pecando. Primera de Juan 3, 5 y 6. Jesús es la única forma de tener vida eterna para todos los que creen en Él. Jesús muestra cuánto ama a Dios a la gente. Dio a su Hijo único. Esto es lo que Dios hizo para mostrar de verdad su amor y que siempre cumple sus promesas a todos los que creen en Jesús. Cuando el Espíritu Santo te ayuda a entender estas palabras de la Biblia, tu fe crece hasta que estás completamente seguro del amor de Dios por medio de su Hijo. También te da la certeza de que sus promesas son seguras porque entregó a su único Hijo. El resultado de creer y estar seguro de Jesús es la vida eterna. Este es el único mensaje de salvación para todas las personas, ahora y siempre, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios mismo dio a su Hijo para salvar a la gente. Entonces, ¿quién puede dudar o negar lo que Dios dice sobre su gran amor? ¿Qué excusa podemos dar tú y yo para no aceptar el gran regalo de Dios, que es su Hijo Jesucristo? Y todo el que acepta a Jesús como su Salvador personal dado por el Padre nunca necesitará otros mediadores en la tierra o en el cielo. Esta es la parte más importante del mensaje de Jesucristo. Y lo quiero repetir. Dios mismo dio a su Hijo para salvar a la gente. Entonces, ¿quién puede dudar o negar lo que Dios dice sobre su gran amor? ¿Qué excusa podemos dar tú y yo para no aceptar el gran regalo de Dios que es su Hijo Jesucristo? Porque todo el que lo acepta como su Salvador personal dado por el Padre, jamás necesitará otros mediadores en la tierra o en el cielo. Esta es la parte más importante del mensaje de salvación. Así se lo dijo Pablo a la iglesia de Galacia en el capítulo 1, versículo 8. Pero si alguien, incluso nosotros o un ángel del cielo, les anuncia un evangelio diferente del que les anunciamos, sea maldito. Valoramos muy poco lo que Dios hizo por medio de su Hijo cuando nos preocupamos por nuestras propias ideas religiosas. Pensamos que podemos ofrecerle algo a Dios por nuestra cuenta y no queremos aceptar al Hijo de Dios, quien nos dio para rescatarnos de la vida inútil que heredaron de sus antepasados. Primera de Pedro 1:18. El que sigue sus propias ideas religiosas trata de hacerse justo delante de Dios con sus propias acciones y no conoce a Jesús como su Salvador. Con esa actitud de querer justificarse a sí mismo, está negando y despreciando al Hijo único de Dios que nos dio para hacernos justos y darnos vida eterna. La voluntad de Dios para nosotros es que creamos en Jesús como la muestra de su amor para reconciliarnos con Él, para que todo el que cree en Él no se pierda. Entonces, ¿por qué quieres perderte si Dios no quiere que te pierdas? Si buscas la salvación en tu iglesia, sea la que sea, en otras personas o en ti mismo, entonces quieres perderte. Dios no quiere que te pierdas, por eso te dio a su Hijo único, a Jesucristo. Vuélvete a Jesús. Deja de confiar en el hombre cuyo aliento está en su nariz, pues ¿de qué se le ha de estimar? Isaías 2:22. No confíen en gente importante, ni pongan su esperanza en ningún hombre, porque son solo un soplo. Cuando mueren, sus planes se acaban. Salmos 146:3. La salvación solo se encuentra en el Hijo de Dios, Jesucristo. Él nos cuenta lo que vio y oyó. Por eso ninguno de nosotros tiene excusa para no creer en Él. Pero el que cree en Él tiene vida eterna y demuestra que Dios dice la verdad en su amor y en sus promesas.
Porque la razón por la que Dios envió a su Hijo al mundo no fue para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Jesús es el único que tiene la misión de salvar y nadie más. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra para hacer su obra de salvación. Y Dios le ha dado autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Juan 17:2. El que no cree ya ha sido juzgado. Versículo 18. La religiosidad falsa muestra a Jesús como alguien débil y sin poder. Por eso, esa religiosidad trata de mostrar sus propias buenas acciones como una forma de hacerse justos delante de Dios. Pero esto demuestra que no entienden el amor y lo que Dios hizo por medio de Jesús. Por sí solo, el hombre no tiene poder para salvarse ni para controlar sus malos deseos. Solo Jesús puede librarnos con su poder de esta vida de muerte, si lo aceptamos como nuestro Salvador. Él no nos va a fallar, porque para eso lo envió Dios, y no lo envió para castigarnos, sino para salvarnos, si de verdad creemos en Él. A veces, o casi siempre, culpamos a otras personas, a la sociedad o a la corrupción de este mundo por nuestra condenación. Pero los únicos que podemos condenarnos somos nosotros mismos, por no creer, por no aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Los falsos salvadores quieren cambiar todo lo que rodea al hombre o dicen que el hombre debe cambiar su entorno para ser libre. Jesús en su palabra nos dice que ese cambio debe ocurrir dentro del hombre y la mujer por medio de su Espíritu Santo. Al creer en Él, y el único que convierte al hombre en un hombre de fe, en esa nueva persona, es Jesús y nadie más. La gente que no cree intenta de muchas maneras llegar a ser perfecta, pero al final de cada idea que crean está la corrupción más mala y escondida. Pero el hombre que cree en Jesús es creado a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Efesios 4:24. Pero ninguna sociedad, ninguna religión, ningún grupo religioso o no religioso, ningún ser humano puede crear ese hombre nuevo en verdadera justicia y santidad. Solo Dios puede hacerlo por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, todos los intentos de los hombres por hacer un hombre más justo, sabio y libre son solo limitaciones del hombre espiritual creado por Dios en Jesús por medio de la fe. Muchos de los que se llaman cristianos no son más que imitaciones religiosas creadas por los hombres con sus propias reglas y formas de pensar. Estos se niegan a creer en el Hijo de Dios y no verán la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre ellos. Estos consideran a Dios como alguien que no sabe lo que hace al cambiar la fe en Jesús por reglas, ceremonias religiosas con las que piensan salvarse. Y cuánto ha permeado en la iglesia de nuestros días estas mismas reglas y ceremonias religiosas. Jesús muestra cuánto ama a Dios a la gente. La medida del amor de Dios por los pecadores se ve en que entregó a su único Hijo. Ese amor es más grande de lo que podemos entender, pero no por eso es menos real y verdadero. Por este amor infinito de Dios entenderás y verás que el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. En ti estará la seguridad total de que Dios dice la verdad en el amor que mostró en su Hijo. Porque ves esa realidad en ti mismo, esa vida eterna que es Jesús en todo aquel que cree en Él. Los que han aceptado a Jesús se alegran mucho por esta gran salvación y se apartan de la oscuridad de la religiosidad creada por el hombre y de toda forma de maldad. Van felices a la luz que es Jesús, y Él ilumina toda su vida, quitando toda oscuridad para que sean hijos de luz. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Este es nuestro deseo para todos los que nos leen. Esa unión en el Espíritu, caminando en la luz que es Jesús y con la seguridad
de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si permanecemos en su palabra, cuando Él venga, no nos apartaremos de Él avergonzados, sino que seremos mostrados con Él en gloria. Colosenses 3:4. El pozo de Jacob dentro de nosotros. Juan 4, del 1 al 42. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Jesús da el agua viva. En el capítulo anterior nos contó cómo Nicodemo, un maestro, se encontró con Jesús de noche. Y este capítulo nos cuenta cómo Jesús se encuentra con una mujer pecadora a plena luz del día. El encuentro sucede en un pueblo de Samaria llamado Sicar. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto a él. Nicodemo tenía miedo de ir a Jesús a la luz del día, donde la gente podría verlo como amigo de Jesús. Pero Jesús no tiene ningún problema en encontrarse con cualquier pecador a plena luz del día. Esa es la diferencia. Así lo vemos hablando con esta mujer samaritana que tenía mala fama. El Señor, sin dudarlo, porque sabía lo que había en el corazón de esa mujer, le pide agua para beber. Ella se sorprende de que un judío le pida agua a una mujer samaritana. Él sabía muy bien que había enemistad entre judíos y samaritanos, pero Jesús no estaba allí para confirmar esa enemistad, sino para hacer lo que el Padre quería, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Juan 3:16. Allí estaba, cansado junto al pozo, mostrando el amor de Dios a esa mujer pecadora. Ella creía tener el agua necesaria para el cansado. Sin embargo, Jesús, esta mujer que no conocía el regalo de Dios, ni quién era el que le pedía agua, porque si lo hubiera sabido, ella le habría pedido a él, y él le habría dado agua viva. ¡Qué gran diferencia! La pecadora no quería darle ni agua a Jesús, pero Jesús, cuando el pecador le pide, siempre le dará agua viva. A falta de agradecimiento del hombre pecador, Él responde con el regalo de agua de vida. El que quiera, tome gratuitamente del agua de vida. Apocalipsis 22:17. Cuando el pecador conoce el regalo de Dios, usa la fe para sacar abundante agua de la fuente de la vida. Jesús dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Juan 7:38. Es difícil de entender para el hombre, y sobre todo para el hombre religioso, que Jesús les cuente cosas tan profundas e importantes a una mujer de vida fácil y sin mucha educación. ¿Cuánto tiempo dedicarían los maestros religiosos de hoy en preparar ética y moralmente a sus alumnos antes de darles una enseñanza tan especial como la que Jesús le dio a la mujer samaritana? Esa agua de vida es el Espíritu Santo. Jesús siempre nos sorprende en cómo se acerca a la persona pecadora. No tiene secretos para el que se reconoce pecador. Se entrega totalmente y le revela lo más íntimo de Dios, su amor. Por eso Jesús dice, pero el que beba del agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial de agua que brotará para vida eterna. Esa agua se bebe al creer en Jesucristo. Esa fuente de agua que brote en todo el que cree es el mismo Espíritu Santo. Nosotros somos la tierra. El agua que brota cae del cielo. El Señor no tiene en cuenta las excusas de la mujer para no darle agua. Sabe muy bien que del hombre no sale nada bueno, pero el Señor siempre está dispuesto a dar agua de vida a quien se la pida. Un agua permanente que satisface completamente al que la bebe. A veces, cuando nos acercamos al Señor, solo tratamos de calmar nuestra inquietud religiosa o buscamos una solución a un problema difícil, ya sea material o emocional. Eso también buscaba la mujer samaritana. Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed,
ni tenga que volver aquí a sacarla. En realidad, no conocía el regalo de Dios, solo pensaba en lo material y en la rutina. Sin embargo, Jesús abre una puerta en el corazón de esa mujer para que reconozca la necesidad de esa agua de vida. Para eso el Señor le dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Versículo 16. Jesús la enfrenta en su propia vida real y ella responde abiertamente tal como es: no tengo esposo. Jesús reconoce que su respuesta es correcta. Es cierto, mujer, has tenido 5 esposos y el que ahora tienes no es tu esposo. Esta mujer se muestra ante Jesús con total sinceridad, sin ocultar absolutamente nada. Reconoce que su vida no es lo que parece. Por eso, en su respuesta se convierte en candidata a agua de vida, que antes le había pedido a Jesús de forma un poco superficial. Pero el Señor sabe cómo poner al pecador en el lugar adecuado para que beba el agua de vida. Y ese lugar no es otro que reconocerse pecador y necesitado de esa agua de vida. Adoradores en espíritu y en verdad. La mujer reconoce a Jesús como profeta y trata de buscar respuesta a su tradición religiosa. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el único donde se debe adorar. Versículo 20. Esta mujer, con su vida, no seguía la ley de Dios que estaba en lo que su pueblo aceptaba como palabra de Dios, el Pentateuco. Sin embargo, le preocupaba si su lugar de culto era el correcto. Esta es la religiosidad típica del hombre. Olvida lo que Dios dice personalmente en su ley y en su palabra y trata de buscar la aprobación de su liturgia o de su forma de culto personal. Pero el Señor rompe con la religiosidad mezquina del hombre. Lo que Dios busca en el hombre no son lugares, ni las normas, ni las formas que el hombre se impone. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tales son los adoradores que el Padre busca. Jesús anuncia con firmeza la voluntad de Dios para el hombre de ahora. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No dudo de que hoy en el mundo hay cientos, millones que dicen adorar a Dios, pero yo me pregunto, ¿son realmente adoradores en espíritu y en verdad? En realidad, adoran sus propias costumbres, sus ritos y ceremonias, inventadas por gente que piensa solo en lo humano, que nunca entendieron lo que Dios quería, ni lo buscaron de verdad. Porque si Dios mismo les hubiera mostrado a Jesús, serían adoradores en espíritu y verdad. Jesús nos dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Juan 6:44. Una vez más, Jesús nos sorprende con esta enseñanza tan importante dada a una mujer pecadora, sin educación y normal. Seguramente ninguno de los líderes que se creen adoradores de Dios por sí mismos se acercaría a esta mujer para anunciarle algo tan hermoso y grande de parte de Dios nuestro Padre. Pero el Señor, que es el mismo amor de Dios, hecho persona para nosotros los pecadores, quiere mostrarnos que no hay barreras sociales, culturales o morales donde su amor que salva no pueda llegar. El Señor Jesús se entrega totalmente, incluso antes de que el pecador lo conozca por la fe. Así lo hizo con todos nosotros al morir en la cruz. Y cuando estábamos muertos por nuestros pecados, Él nos dio vida. Efesios 2:1. Por lo tanto, no es extraño que Jesús le revele a esta mujer pecadora lo que el Padre buscaba del hombre, que lo adore en espíritu y en verdad, no solo en lo físico, porque Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. A Jesús no le preocupa si esta mujer es capaz de entender algo tan nuevo y maravilloso. El Señor sabe que su palabra tiene poder para hacer lo que dice en todo el que cree en ella. Además,
Él es quien va a trabajar en el creyente. No el creyente trabaja, sino Cristo en el creyente. Así, todo el que cree en Jesucristo comprueba personalmente que su palabra es verdad y que Jesús es el único que nos hace adoradores en espíritu y en verdad. Sin Cristo, somos gente que piensa solo en lo humano, vendidos al pecado, y nuestra forma de ser no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, porque la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, Romanos 8:7. En esta situación se encontraba esta mujer samaritana, como todos nosotros antes de creer en Cristo, y por medio de la fe en Jesucristo hemos recibido perdón de pecados y el regalo del Espíritu Santo. Y con esta seguridad de la fe, la Biblia nos pregunta: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no son dueños de sí mismos, 1 Corintios 6:19, pero la causa y el creador de este hombre espiritual es Dios por medio de su Hijo. Solo Cristo, por su muerte en la cruz y resurrección, hace hombres y mujeres espirituales mediante la fe, capaces de adorar al Padre en espíritu por medio de la verdad de Cristo. A la persona que lo acepta como su Salvador personal, Jesús la convierte en una nueva creación, en una persona nueva, justa y santa, conforme a la imagen del que la creó, espiritual, porque Dios es espíritu, capaz en Cristo de adorar al Padre en espíritu. Las personas que tienen fe en Cristo no viven según sus deseos humanos, sino según el Espíritu. Esta es la vida que Cristo da a todo el que cree en Él. Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Separados de mí no pueden hacer nada. Juan 15:5. Tu propio encuentro con Jesús. Cuando Jesús hablaba con esta mujer, le dio la oportunidad de adorar al Padre en espíritu. Cuando la samaritana dijo: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Versículo 25. Jesús le dijo: yo soy el Mesías, el que habla contigo. Este es el momento más importante en la vida de cualquier pecador, cuando el Señor te dice, como a la samaritana: yo soy tu Salvador, el que habla contigo. A la samaritana se lo dijo directamente, a nosotros por medio de su Espíritu con su palabra. Pero la experiencia es la misma, y Jesús te enfrenta a una respuesta sincera para que puedas beber el agua de vida. La samaritana dio ese paso, dejó su cántaro y fue a su pueblo a anunciar el gran descubrimiento de su vida. Jesucristo por fin había encontrado el agua viva. Su cántaro, la persona vieja que era, ya no le servía para llevar agua viva. Lo deja y va feliz y asombrada a contarle la noticia a sus conocidos. Ellos dan testimonio de que no solo creyeron por lo que ella les dijo, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Versículo 42. El encuentro personal con Jesús te lleva a la seguridad total de que Él es tu Salvador. Es muy importante para la vida del creyente que no solo haya oído de otros que Jesús es el Salvador, sino que él mismo pueda decir, como aquellos samaritanos: yo mismo he oído del Espíritu y sé que Jesús es mi Salvador. Esta experiencia con Jesús por la fe es vital para toda persona que forma parte del nuevo pacto por la sangre de Cristo. Esta persona no es religiosa, sino espiritual. No es enseñada por hombres, sino por el Espíritu. Hemos recibido el Espíritu que viene de Dios para que entendamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. No hablamos con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu. 1 Corintios 2, 12, 13. No cambies el Espíritu de Dios por la sabiduría humana.
Vivimos en una época en que la gente quiere explicar todo con palabras de sabiduría humana, e incluso líderes que se llaman cristianos siguen esa corriente y dejan de lado las palabras que enseña el Espíritu. Actualmente hay un gran deseo de conocimiento humano que muchas veces entra en las iglesias y trata de apagar y negar lo que enseña el Espíritu de verdad. Con el tiempo, esas iglesias, entre comillas, están muy bien formadas en cultura y en sabiduría humana, comenzando por sus líderes, pero han dejado de escuchar al Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo serán adoradores en espíritu y en verdad? ¿Cómo van a entender lo espiritual con lo espiritual? Más bien como personas que solo piensan en lo humano, no entienden las cosas del Espíritu de Dios, porque solo se pueden entender espiritualmente. 1 Corintios 2:14. En todo esto, la Iglesia Católica es un ejemplo. Sería un error terrible que las iglesias formaran líderes muy inteligentes en la sabiduría de los hombres y en su propia teología para reemplazar al Espíritu Santo de Dios. A veces parece que la sabiduría humana da más prestigio y honor que la sabiduría. Claro, la sabiduría que viene del Espíritu es mejor. Parece que la sabiduría humana da más importancia y honor que la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Pero no olvidemos lo que la Biblia dice. La sabiduría de este mundo es locura para Dios. 1 Corintios 3:19. El Padre, Señor de todo, busca adoradores en espíritu y en verdad. No intentes servirle de otra manera, no importa cuánto sepas o cuán preparado estés. De hecho, el que no tiene el Espíritu no acepta las cosas que vienen del Espíritu de Dios, pues para él son tonterías. Ni puede entenderlas porque solo se pueden entender espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Ese hombre que no tiene el Espíritu somos tú y yo sin Cristo. Yo viví en mis años como sacerdote, dice el autor de esta lección. Toda mi preparación no me libró de ser un hombre religioso que solo pensaba en lo humano y no entendía las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Pero cuando el Señor decidió mostrarme a su Hijo por la fe, comencé a entender y a ver claramente su salvación en mí, y a saber lo que Dios me ha dado, como a todo el que acepta a su Hijo como Salvador. La sabiduría que yo había adquirido no me servía para hablar de las maravillas y el amor de Dios que había mostrado conmigo, pero a la vez entendí lo que su palabra nos dice. No hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu. El Señor Jesús, que habló con la samaritana, solo conocía la sabiduría del Espíritu, de la que se admiraban los sabios de Israel, y esa misma sabiduría es la que da a sus seguidores por su Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Padre, quiero darte gracias en esta hora por tu infinita bondad y tu infinita misericordia. Gracias, Dios del cielo, porque nos has traído esta noche a este lugar para escuchar de ti, Dios amado, las bendiciones de saber que tú estás con nosotros y que de alguna manera un día nosotros también estuvimos muertos en delitos y pecados, y esa agua de vida eterna fluyó para nosotros cuando nos fue predicada la palabra, cuando la entendimos y aceptamos que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias, Señor. Con razón no entendíamos, con razón estábamos en la religión, con razón hacíamos cultos religiosos siguiendo normas de hombres, reglamentos. Levante las manos, párese, siéntese, arrodíllese. Pero nunca entendimos, Señor de la gloria, que había que adorarte en espíritu y en verdad, hasta que vino el lavamiento, Señor, de nuestra alma, de nuestros pecados, y vino la conversión y el cambio interior, Señor de la gloria, comenzó en nosotros en el proceso de la santificación, y entendimos, como la samaritana, que ya no teníamos que cargar el agua en ningún cántaro, porque ningún cántaro lo podía sostener. Ahora nosotros mismos nos convertimos en cántaros con una fuente de agua de vida eterna que brota de lo más profundo de nuestro corazón, generada por el Espíritu Santo de Dios.
Señor, gracias. Gracias. No entendemos cómo tú nos apartaste, cómo tú nos separaste, cómo tú nos predestinaste desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, salvos y consagrados para ti. No lo entendemos, Señor, pero lo aceptamos. Hoy una vez más, Señor, públicamente reafirmamos que hemos creído en ti, que confiamos en ti, amado Señor Jesucristo, que no tenemos intermediarios, que no tenemos dioses ajenos, que tú has venido a nuestro corazón y de nuestro interior brotan ríos de agua de vida eterna, y con razón vivimos enamorados más y más de ti, amado Rey. Muchas gracias, eterno Padre, por esta noche linda. Muchas gracias por esta lectura hermosa. Muchas gracias por cada hermano, por cada hermana que está a esta hora recibiendo esta palabra preciosa en su propio corazón. Señor, muchas gracias. Quedamos atentos a la siguiente lectura en el nombre de Jesús. Amén y amén.